de nosotros le titulamos un tiempo de gracia, un tiempo de oportunidad y también un tiempo de bendición. Allí es que dice que en el tiempo en el cual nosotros estamos, todo aquel que invoque el nombre del Señor se puede salvar. Por lo tanto, no es bueno estudiar este libro, dizque utilizando época del tiempo, para asignársela a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardia, a Filadelfia o a la Odisea. Apocalipsis 2 y 3 es un retrato de Dios en el momento actual que usted está leyendo la palabra. Porque las cosas que Jesús dice, algunos de ellos no la comprenden. Judas, no el Iscariote, le dijo: ¿cómo es que tú te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Esto yo solo digo de Juan capítulo 14 para que lo lleve en paralelo con primera de Juan capítulo 3. Porque allí se está diciendo: ahora sabemos lo que somos. Sabemos en este momento que nosotros somos hijos de Dios, porque hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Saludos, Dios les bendiga, queridos hermanos. De nuevo estamos aquí para continuar nuestro estudio bíblico acerca del orden de los tiempos, tal y como está revelada la agenda del Señor en su santa y bendita palabra, una agenda que está diseñada por eventos, pero que no tiene fecha. Vimos en la primera parte lo que es el tiempo de la iglesia, en base a Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, el momento actual en el cual nosotros estamos viviendo. Dios saca como una fotografía de la iglesia en 7 partes, y ahí vemos las condiciones actuales de la iglesia del Señor. Tanto Esmirna como Filadelfia son los mejores momentos para la iglesia en términos espirituales, pero ambas congregaciones tenían pruebas, luchas y grandes dificultades, incluyendo la pobreza de bienes materiales. Ahora vamos a ver lo que se llama entonces el arrebatamiento de la iglesia, lo que popularmente es conocido como el rapto de la iglesia. Usted se da cuenta inmediatamente que estamos hablando de arrebatar la iglesia, de raptar la iglesia. Entonces, para poder arrebatar la iglesia, por eso fue que tuvimos que ver la primera parte, lo que es el tiempo de la iglesia, lo que es el momento de la iglesia. Para esto, entonces, vamos a ver los pasajes más tradicionales que tienen que ver con el arrebatamiento de la iglesia, que son los pasajes que están en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18, y Primera Corintios, capítulo 15, versos 51 al 54. Vamos a encontrar también palabra de soporte en Isaías 42, 9, en Deuteronomio capítulo 29, 29, y también veremos los primeros 2 versículos de Apocalipsis 4, y también un consejo muy bueno que el apóstol Pablo da en la carta a los Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, y también el 4:30. Vamos a ver directamente entonces qué es lo que dice Primera Tesalonicenses 4:13, que es el pasaje del cual ha salido ese gran eslogan de la venida de Jesucristo. Mire la forma como Pablo escribe a los hermanos, y el trasfondo, si usted no lo sabía, debe saber lo que era que algunos hermanos de la iglesia de Tesalónica, ellos estaban esperando a Jesucristo en el tiempo de ellos, estando ellos vivos. Todavía el mensaje de su retorno, cuando Cristo ascendió al cielo, estaba muy fresco, y todo el mundo lo estaba esperando en su tiempo, en su momento. Entonces, cuando moría un cristiano, las personas se entristecían sin esperanza. Entonces Pablo, enterado, así es que él escribe, y mire cómo lo hace, iniciando en el verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y finalmente dice el verso 18, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tuvo que ocurrir algo de manera sentimental, porque la tristeza es un sentimiento que acompaña al ser humano cuando ocurren cosas adversas, para que fuera revelado esto que está aquí. Si nosotros tomamos en cuenta que las cartas apostólicas, especialmente Primera Tesalonicenses, se puede considerar como el primer documento de todo el Nuevo Testamento, entonces estaríamos hablando de algo que el pueblo de Dios le ponía mucha atención, es decir, estaban en la expectativa. Entonces el trasfondo es que al morir un creyente en Tesalónica, ellos creían que se iba a perder de la bienaventuranza de la venida de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo explica dos cosas que hasta el día de hoy tienen relevancia y son muy importantes. Número uno, si parte un hermano de la iglesia, si muere o si duerme, que es el término que aquí se utiliza, y al mismo tiempo es familiar biológico de uno, muy cercano, uno se puede entristecer, pero por la ausencia física y por la ausencia temporal, no por una ausencia definitiva. Entonces sí se da la tristeza, pero en el creyente es una tristeza que está acompañada con esperanza. ¿Cuál esperanza? De que nos vamos a volver a ver. Por eso es que él dice que si usted y yo creemos en Jesús y creemos que Jesús murió y resucitó, Dios va a traer con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, es la segunda parte de la esperanza que el Señor edifica en el corazón de cada creyente. Y es de que nosotros nos vamos a volver a ver, nos vamos a reconocer. Incluso vamos a conocer personas que nunca antes habíamos conocido. Por lo tanto, a los que han sido miembros del cuerpo de Cristo en el tiempo que usted y yo estamos presentes en una iglesia local o un familiar cristiano, miembro de nuestro entorno familiar, valga la redundancia, por seguro que nos vamos a reconocer, vamos a saber quién es quién, cuál es cuál, aunque hay un estatus que ya no lo vamos a tener. Por ejemplo, el de esposo, el de padres, así, o el de hijos, sino que todos seremos hermanos. Quiere decir que acomodada esta idea de que tenemos que tener tristeza, pero tristeza con esperanza, y saber que los muertos en Cristo van a retornar y todos nos vamos a reconocer en el tiempo que esto ocurra. Luego el apóstol Pablo, entonces, todo por inspiración del Espíritu Santo, procede a explicar en palabras propias de Jesucristo cómo es que los eventos, cómo es que el evento va a ocurrir, el del arrebatamiento de la iglesia. Vamos a decir que en el momento que suene la trompeta para ser arrebatada la iglesia, los creyentes estamos como en dos dimensiones o en dos escenarios. Hay cristianos muertos biológicamente, sepultados, que aquí dice que duermen, y otros están vivos, no han conocido la muerte. Entonces, ¿por dónde va a comenzar el efecto del arrebatamiento de la iglesia? Va a comenzar por los que están muertos biológicamente, que hace años que fueron sepultados, cuyos cuerpos ya están en descomposición. De hecho, ya no hay cuerpo, está integrado a la tierra. Entonces el Señor dice que por ahí es que va a comenzar el efecto del arrebatamiento. Por eso Jesucristo viene como con voz de mando, con voz de autoridad, con voz de poder, porque solamente Él puede decir y las cosas ocurrir, después más nadie. Ni aun aquellos que tienen una autoridad delegada o una función asignada de parte del Señor pueden utilizar de este poder.
que es solamente propio de Jesucristo, porque es Dios. Dice, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, Cristo descenderá. Entonces los muertos en Cristo van a resucitar primero que cualquier cosa que Dios pueda hacer en los vivos. Fíjese que cuando el Señor aclara cómo que van a ocurrir la cosa, los hermanos de Tesalónica ahora pueden entender perfectamente bien, no solamente que los que murieron en Cristo tienen la misma esperanza, sino que el proceso va a comenzar primero por ellos que por los que estemos vivos en el momento. Por eso es que dice, luego nosotros, los que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Esto es glorioso. Es una bendición que día a día la estamos esperando. Cuando los muertos son resucitados, ya no hay muertos. Ya estamos todos vivos. Entonces, estando todos vivos, los que previamente murieron y ahora son resucitados, y los que estamos vivos, cuando ocurre este evento, todos al unísono, al mismo momento, seremos arrebatados. Todos seremos arrebatados. Muy interesante esta palabra, que viene de un verbo griego que se pronuncia arpazo. Y ese verbo griego lo que significa es algo que ocurre repentino, algo que ocurre sin aviso, algo que ocurre cuando menos se está esperando. Por eso es que los cristianos popularmente al arrebatamiento de la iglesia le llaman el rapto, porque los raptos no son avisados. Los raptos de la persona o de lo que sea vienen sin un previo aviso, vienen cuando la persona menos lo está esperando. Entonces está hablando del aire, está hablando de nubes, porque el arrebatamiento de la iglesia no es la segunda venida visible de Jesucristo, que posteriormente la vamos a estar explicando. El arrebatamiento de la iglesia es algo exclusivo para la iglesia. Es solo para la iglesia. Para todas las personas que se han arrepentido de corazón, que han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador y viven de acuerdo a lo que han confesado. Una vez más yo les remito para que lean los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, para que vean el mensaje que se le da a todas las iglesias en plural, a todos los creyentes, que presten atención a lo que el Espíritu Santo está diciendo, porque tiene que ver con un tiempo de santificación para nosotros poder calificar o cualificar en el arrebatamiento de la iglesia. Ahora vamos a ver cómo Pablo dice esto mismo de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 18, cómo él lo dice en la primera carta a los Corintios. Primera Corintios capítulo 15 versos 51 al 53, algo que se escribió entre los años 50 y 52 de la era cristiana. Es decir, nos estamos acercando a casi 2000 años que esto fue escrito. Faltarían como 30 años para que se cumplan 2000 años de la escritura de la carta a los Corintios. Fíjese cómo Pablo comienza diciendo: he aquí os digo un misterio. Preste bien atención a la palabra misterio. Él dice, no todos moriremos. Es decir, no todos los creyentes van a morir, pero todos seremos transformados, los que estén muertos y los que estemos vivos. Cuando en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Cosa tan grande, que qué promesa tan grande. Fíjese que cuando aquí se está diciendo, ahora le digo un misterio, se está hablando de algo que desde Génesis se pudiera decir en el orden en el cual están escritos los libros, aunque no se hayan escrito en el orden en el cual aparecen. Digamos que desde Génesis
hasta la carta a los romanos, lo que Pablo está diciendo aquí, nunca antes Dios lo había revelado. ¿Por qué? Porque es un misterio. Y es lo que dice Deuteronomio 29:29. ¿Qué es lo que dice allí? Que las cosas reveladas pertenecen a los seres humanos, pero las cosas secretas pertenecen a Dios. Mientras algo esté en la mente de Dios, es imposible que un ser humano lo conozca. Entonces, para nosotros se llama misterio, porque si Dios no lo ha revelado, nadie puede decir que lo sabe, porque Dios no se lo ha dicho a nadie. Por eso es que allí dice que las cosas reveladas ya son del dominio público. Ya todo el mundo lo sabe. Pero ahora es necesario que lo que está oculto en la mente de Dios, uno lo sepa cuando Él lo revela. Por eso es que aquí le dice, aquí le digo un misterio. No todos los creyentes van a morir. ¿Sabe por qué Él tiene que decir eso? Porque hay una sentencia de parte de Dios que está en el capítulo 3 de Génesis de que tenemos que morir. Es decir, biológicamente uno tiene que morir. Y desde Adán y Eva para acá, todo ser humano muere, exceptuando a Enoc, que fue traspuesto por Dios precisamente para que no vea la muerte. Pero no vamos a abundar de Enoc en este punto, sino cuando estemos hablando en Apocalipsis 11 de los dos testigos. Pero él fue llevado por Dios para que no viera la muerte. Cosa distinta de Elías, que también hablaremos posteriormente de por qué Dios se lo llevó, para qué Dios se lo llevó y si él tiene que regresar. Pero aquí está hablando de que los muertos serán resucitados incorruptibles. Es decir, con un cuerpo que ya no se puede corromper. No puede haber corrupción, totalmente nuevo. Dice, nosotros seremos transformados. Está hablando del creyente que está vivo y del creyente que está muerto. Unos son resucitados y todos juntos, entonces somos transformados. ¿Sabe cuándo esto va a ocurrir? Dice, en un abrir y cerrar de ojos. Tiene sentido el verbo harpazo que Pablo utiliza en Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18. Porque es algo repentino, es algo sin aviso. Por lo tanto, uno debe estar completamente preparado. Porque el que tiene esta esperanza se purifica. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3. El que tiene esta esperanza hace algo, no se cruza de brazo. Se santifica como Cristo es santo. No deja de congregarse. Porque cuando uno se congrega, eso se relaciona con el día del Señor. Entonces tenemos que santificarnos porque esto va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. Usted verá cuando veamos el capítulo 4 de Apocalipsis, los versículos 1 y 2. Entonces se va a dar cuenta que hay una gran diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida visible de Cristo, donde todo ojo le verá. No será instantáneo, no será en un abrir y cerrar de ojos, sino que será algo que se va a tomar un tiempo suficiente para que todo el mundo lo pueda ver. Entonces podemos decir lo siguiente en este punto, que el chance de no ver muerte es única y exclusivamente para los que estén vivos en Cristo al momento del arrebatamiento de la iglesia. Por eso es que Pablo utiliza la palabra misterio, ya que esto anteriormente no estaba revelado o manifestado absolutamente a nadie. Nadie en el Antiguo Testamento, nadie, ni en los 4 evangelios, el Señor había revelado algo que por primera vez se lo dice a los hermanos de Corintios, como los primeros receptores de esta información, para que posteriormente llegue a cada uno de nosotros. Quiere decir que la vigencia de la sentencia de Dios de que todo ser humano tiene que morir, como está en Génesis capítulo 3 verso 19, en Hebreos 9:27, en Eclesiastés 12 del 1 al 7,
Y en 1 Corintios 15, 21 y 22, eso se mantiene. Eso se mantiene. Gloria a Dios. Vamos a ver entonces que siguiendo la secuencia de lo que vimos en la clase pasada, de Apocalipsis capítulo 1, verso 19, que a Juan se le dice, escribe lo que tú has visto, escribe lo que ves y escribe las cosas que serán después del momento de la iglesia. Entonces él relata lo siguiente en Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 y 2. Fíjese lo que él dice. Después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta, que hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Dice, al instante yo estaba en el Espíritu, y vi un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Wow, qué interesante. Que aquí este capítulo 4 de Apocalipsis sigue la misma secuencia de Apocalipsis 1, 19. Después de esto es, después de los capítulos 2 y 3. ¿Y qué son los capítulos 2 y 3? Que yo voy a estar haciendo énfasis todo el tiempo en ellos, el tiempo de la iglesia. Lo que dice, agotado el tiempo de la iglesia, yo vi una puerta abierta en el cielo. ¿Y para qué es la puerta abierta en el cielo? Para dos cosas. Gráficamente, para que uno tenga una idea. Para que Cristo salga por ahí y para que todo lo que Él venga a raptar en las nubes, en los aires, entremos por esa misma puerta. Entonces Él está hablando de una voz potente que dice, sube acá. La misma voz potente dice con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, para llamar a todos los creyentes en la transformación, en el arrebatamiento. Aquí también él utiliza la palabra al instante, que son las mismas palabras de 1 Corintios capítulo 15, versos 51 en adelante. En un abrir y cerrar de ojos. Oh, gloria a Dios. Ahora mire, es muy interesante cuando seguimos la secuencia de Reina Valera del 60. Aquí Juan está recordando que la primera voz que él oyó al principio, en el capítulo 1, versos 10 y 11, la primera vez que Juan oyó la voz como de trompeta, y él dio media vuelta para ver quién era que le estaba hablando. Y esa voz le dijo, yo soy el alfa y el omega. Esa es la misma voz que ahora le dice, sube acá. ¿Y quién es el alfa y la omega? El que murió y vivió, el primero y el último, Jesucristo. Ustedes lo pueden leer en el verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Es decir, la voz de trompeta identifica claramente a Jesucristo, el que viene con voz de mando, que ahora en el capítulo 4, él dice, sube acá. Gloria a Dios. Ustedes se pueden dar cuenta que ahora Cristo viene a buscar solamente a los que son de Él. Cristo no vuelve en relación con el pecado. Jesucristo viene a buscar los que son de Él. Y se lo voy a explicar con las palabras de Pablo, escrita a los Efesios, capítulo 1, versos 13 y 14. Lo pueden leer juntamente conmigo. Oiga cómo dice, Efesios 1, 13 y 14. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida
para alabanza de su gloria. Se da cuenta que la relación es solamente con aquellos que son de Cristo, que el arrebatamiento es solo para la iglesia. Aquí está hablando de la posesión previamente adquirida por Cristo. ¿Cuándo la adquirió? Cuando se predicó el evangelio de la salvación, que usted oyó, que usted se arrepintió, usted fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que ahora es la garantía de la redención para Cristo venir a buscar lo que es de Él. Gloria a Dios. Yo le quiero explicar esto con 3 palabras que abundan en el Nuevo Testamento. Son palabras que están en griego, pero que en el español se entienden perfectamente bien. Mire, por ejemplo, la palabra agora o ágora. Eso lo que significa es mercado. Mercadear es ir al mercado para comprar. Entonces la palabra agorazo quiere decir comprar en el mercado. El mercado grande es el mundo. Y Cristo vino mediante la predicación del evangelio. Todos aquellos que han creído son comprados con sangre. Pero cuando Cristo los compra, no se los lleva, sino que los deja en el mismo mercado, pero le pone la marca del Espíritu Santo, para que sabiendo que están en el mercado, se sepa que son de Él y que no están en venta, y que nadie puede tocarlos. Eso fue lo que Cristo hizo. Él los salvó a usted y me salvó a mí. Pero Él, cuando nos compró, no nos llevó con Él, sino que el Espíritu Santo de la promesa vino y nos marcó, nos selló como propiedad de Él. Estamos en el mercado, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Luego viene la segunda parte, que se llama exagorazo, que es sacar del mercado lo que ya Él compró. Usted ve la palabra ex con X, es sacar fuera. ¿De dónde? Del agora, del mercado. Solamente el dueño de la propiedad es el único que puede venir en persona a reclamar lo que él compró. El tremendo cuidado que debemos tener los cristianos en mantener una relación con el Espíritu Santo de acuerdo a lo que dice la Biblia, porque Él es la garantía de que Cristo vuelve solo por lo que es de Él, por lo que Él compró con su sangre preciosa. ¿Sabe cómo aparece todo eso? En Romanos capítulo 3, verso 24. Dice que usted y yo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tú y yo no tuvimos que pagar nada. Para nuestro rescate, para nuestra redención, Cristo lo pagó todo, absolutamente todo. Entonces Él a usted y a mí nos compró, pero nos dejó. Entonces nos dejó con el Espíritu Santo. Entonces la garantía de que nosotros nos vamos con Cristo y de que esta mercancía no se pierde es no contristar al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Efesios capítulo 4, versículo 30. Entonces se da claramente la relación que nosotros tenemos con el Espíritu Santo. Déjeme finalizar esta parte haciéndote un resumen de cómo es el asunto. Nosotros somos de Cristo porque fuimos comprados por Él. Entonces algunos creyentes pueden morir biológicamente y son sepultados. ¿Cómo le llama la Biblia al lenguaje de morir? Dormir, dando a entender que van a ser despertados. Romanos 14 dice, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos, porque Él nos compró con su propia sangre. Él nos redimió
Ahora somos posesión de Él. Nosotros somos lo que Cristo adquirió, pero no nos llevó. Entonces ya eso ocurrió. Entonces ahora mantenemos una relación con el Espíritu Santo y no lo podemos contristar, porque el Espíritu Santo se puede apartar. Y si el Espíritu Santo se aparta de nosotros, entonces estamos perdidos, es una mercancía perdida. Por eso Él está diciendo la relación que hay que mantener, tanto en Efesios capítulo 1, 13 y 14, como el 4, 30. Porque ahora Cristo viene a buscar solamente lo que es de Él, para que se dé el hexagorazo. Él tiene que sacarlo del mercado y llevarlo a la libertad, que es la parte que se llama lutero, libertad concebida por alguien que pagó el precio por cada uno de nosotros. Yo insisto, hermanos, que en el orden de los tiempos, las cosas más importantes están en Apocalipsis 2 y 3. Hay un retrato de la iglesia que tú y yo tenemos que vernos en Esmirna y en Filadelfia y estar todo el tiempo santificándonos y pidiéndole a Dios de que su venida por la iglesia sea justo en el día de hoy. Cristo está a la puerta. La esperanza bienaventurada del creyente es que Cristo viene. Vamos a dejar esta parte hasta aquí, dándole las gracias, la gloria y la honra a Dios y a ustedes que nos han dispensado su atención. Así es que en la próxima parte vamos a estar hablando del gobierno del anticristo. Un gobierno que no se puede instaurar mientras la iglesia de Jesucristo y el Espíritu Santo estén aquí en la tierra. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima. Del gobierno del anticristo. Tanto Daniel 2 como Daniel 7 se habla de la incursión de la persona de Jesucristo. En Daniel 2, Él es la piedra no cortada con mano de hombre que derribó el sistema imperial completo, dándole en los pies, y cayó y fue desmenuzada la estatua completamente. Y en el capítulo 7 de Daniel se habla del Hijo del Hombre, que viene en las nubes con la autoridad de Dios Todopoderoso, hablando de un reinado que se le entrega a los santos en el tiempo que está gobernando el gobierno del anticristo. Esa es la palabra que hay que tener presente ahora mismo, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 9, porque clarifica perfectamente bien cómo es que van a ocurrir las cosas. Lo primero es que la iglesia no se puede dejar mover fácilmente de la manera de pensar, porque aunque ahora vamos a hablar del gobierno del anticristo, Pablo en este momento está hablando primeramente de lo que es el arrebatamiento de la iglesia, luego de un gran periodo de apostasía que se va a levantar, y también de la aparición del anticristo para que posteriormente venga Jesucristo en su segunda venida visible.